Bienvenidos a Berman Crypto. En el vídeo anterior hablábamos de qué otros tipos de tokens hay, para qué sirven y dónde encontrarlos. En el vídeo de hoy hablaremos de cómo se generan nuevos bloques y qué componentes hay dentro de la blockchain. Una de las partes más fundamentales de las criptomonedas será el llamado consenso, el cual es un acuerdo por todos los miembros de la red para seguir actualizando el estado de la blockchain. Este será necesario para conocer qué nodo o usuario de la red va a ser el siguiente en añadir transacciones a un bloque y posteriormente añadir este a la cadena de bloques, sincronizando a todos los nodos de la red y auditando que la información contenida en cada bloque sea correcta. Existen diferentes mecanismos de consenso que impondrán y asegurarán la manera en la que los nodos verificarán la información contenida en cada bloque. En la Proof of Work, o prueba de trabajo, los nodos compiten por descifrar el código hash de un nuevo bloque de información. Como recordamos de vídeos anteriores, para descifrar este código hash, el algoritmo de desencriptación prueba claves alfanuméricas al azar hasta que consigue descifrar el código hash completo. Este mecanismo, llamado de ataque de fuerza bruta, requiere grandes cantidades de energía y de recursos de computación para resolver este problema. El primer nodo que consigue resolver el problema tendrá el derecho de introducir el nuevo bloque en la cadena de bloques y recibir una recompensa en forma de tokens. Como podéis imaginar ya, a estos nodos se les llama comúnmente mineros. Una vez que el bloque se ha generado, es muy sencillo comprobar que este es correcto, por lo que si alguien intenta validar una transacción deshonesta, el resto de nodos la denegarán y este participante perderá su derecho a producir nuevos bloques. En la Proof of Stake, o prueba de participación, los nodos son elegidos más o menos de manera aleatoria, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de monedas que los participantes tengan bloqueadas o el tiempo de participación en la red. En este caso, los nodos, también llamados validadores, no necesitarán minar nuevos bloques, sino crearlos y validar bloques que no han sido creados por ellos. En este caso, los validadores crearán y firmarán el nuevo bloque, y otro nodo, llamado acreditador, decidirá si ese bloque es o no malicioso. Para que un bloque sea añadido a la cadena de bloques, un total de 128 acreditadores, llamado comité, deberá confirmar la veracidad de cada bloque. Al tiempo que tarda el comité en aprobar cada bloque, se llamará slot o paquete. Al confirmar un total de 32 slots, es decir, al terminar una época, el comité se disolverá y otro comité decidido por el protocolo de consenso se creará para continuar validando transacciones y creando nuevos bloques. Una vez que el bloque se ha validado, el validador que lo creó recibirá una recompensa o, si se demuestra que el bloque es malicioso, el validador perderá sus monedas bloqueadas. Este sistema requiere muchísima menos energía que la prueba de trabajo, y las recompensas no se recibirán por moneda minada, sino por la cantidad de transacciones verificadas, recibiendo comisiones por transacción o gas fees. Como características fundamentales de estos protocolos de consenso tenemos la descentralización o capacidad de una red de funcionar de manera participativa entre los nodos que la forman, mientras que el poder de la red y sus funciones están lejos de una autoridad central que la regule. La escalabilidad o capacidad que tiene una red para procesar y validar transacciones. Aquí, la velocidad de la red, la conexión entre nodos y el almacenamiento serán claves para entender el concepto de escalabilidad. Y la seguridad o capacidad que tiene una red de mantenerse intacta ante cualquier intento de hackeo o desestabilización. Aquí la distribución y descentralización serán claves para entender el concepto de seguridad. Aunque hablar de tokens sea hablar de estas tres características, solucionar el trilema de la descentralización, escalabilidad y seguridad es uno de los problemas más importantes en el mundo de la criptografía, donde en el momento en el que tenemos un sistema robusto en cuanto a dos de las tres características de estos protocolos, el tercero es muy complicado de alcanzar, como por ejemplo, si tenemos un sistema muy seguro y muy descentralizado, entonces la escalabilidad será un gran problema a solventar, como en el ejemplo de Cardano, o muy seguro y muy escalable, pero poco descentralizado, como en el caso de Ripple. Existen otros mecanismos de consenso menos implementados, como la prueba de trabajo delegada, prueba de autoridad, prueba de quemado, de participación delegada, etc. Pero esos los discutiremos en otro vídeo. Si queréis saber más, os espero en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, destrozad ese botón de like, dadle a seguir, activad las campanitas y dejad vuestro comentario. También os dejamos nuestro correo electrónico abajo en la descripción, junto con nuestra cuenta de Discord, para que podáis entrar y sentiros como en casa.
Y sin más, chicos. Chao. Espera. Os recuerdo, el domingo que viene, a las 11 de la mañana, nuevo directo especial Ucrania. Y ahora sí, chicos, sin más, chao.